Escuchamos con mucha atención. Yo tomo el concepto de Gustavo, como recién lo mencionaba. Estos son insumos para el trabajo. Esto es esencial. Insumos para un trabajo que nosotros tenemos que llevar adelante sin lugar a dudas. Santiago, gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, buenos días a todos y todas los miembros y los integrantes de la comisión, senadores y senadoras de todo nuestro país. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación y por la convocatoria para presentarles este trabajo que, como ustedes dicen, tiene la intención de ser un insumo para las discusiones regulatorias en Argentina en un ámbito que, si bien hoy no es físico, este, es el ámbito de discusión con el objetivo de mejorar las condiciones democráticas del funcionamiento de nuestra sociedad y en particular en esta comisión la cuestión en torno a la libertad de expresión y al desarrollo de la cultura y la comunicación. Eh, Muchas gracias también por la posibilidad de presentar y discutir de cara a legisladores y legisladoras que se especializan en esta temática dentro del funcionamiento de la comisión, de este trabajo que desde Observacom llevamos adelante desde hace mucho tiempo y que tuvo forma de un documento que intenta dar cuenta de la problemática general, de los desafíos de la regulación de los servicios audiovisuales y que, como planteaba Gustavo, a quien le agradezco también, se hace de cara a las legislaturas, los organismos de aplicación y regulación de todos los países de América Latina. De hecho, cuando Gustavo comentaba, recordaba que entré a la cuarentena con un pasaje emitido a Guadalajara para participar por Observacom del Festival de Cine de Guadalajara para discutir estas cuestiones que hoy nos tienen desde casa y discutiéndolas en este ámbito, pero esto nos plantea que es una problemática que trasciende a nuestras fronteras, que tiene un diagnóstico parecido en materia de los dilemas para la comunicación y la cultura y la democratización, y es lo que nosotros intentamos presentar eh, en este trabajo, que es un diagnóstico integral de cuál es el problema, un diagnóstico integral de qué han hecho los diferentes países, incluyendo no solo los de América Latina, sino también los países europeos que han avanzado en esta cuestión, y una serie de posibles soluciones que, por supuesto, están abiertas a la discusión y al intercambio y a la mejora, y que tienen el objetivo de, insisto, de ser un insumo para una discusión que esperemos que apenas comience y que no sea punto de llegada, sino punto de partida. Y por último, también agradecer a la comisión por la posibilidad de que haya, de que esté con nosotros una querida amiga y especialista en estas temáticas, como Soledad Segura, de la Universidad de Córdoba, que nos va a permitir pensar lo que el trabajo aporta con una distancia que no es la de quien lo produjo, ¿no? Que eso le podrá a ustedes generar otros insumos, además de nuevo, agradecer la posibilidad y el respeto para la participación. Sabemos que, así como los docentes y los investigadores tenemos intensificado nuestro trabajo desde casa, también quienes integran el Senado, y eso nos parece muy destacable que se hayan hecho este espacio para discutir esta cuestión que por distintas cuestiones coyunturales se vuelve así como muy significativa. Paso a presentarles para hacer operativo directamente cuestiones del trabajo. Nosotros realizamos este informe en base a un diagnóstico de una situación y con el objetivo de dar cuenta de posibles soluciones, de propuestas para marcos regulatorios por venir y que claramente enfrentan el desafío de una situación que es móvil, ¿no? Que está como todo el tiempo cambiando, mutando, y que, por ejemplo, este contexto de pandemia global ha puesto aún más en la agenda del desafío por la cantidad de tiempo y de dinero que destinan las personas al entretenimiento, el consumo de bienes y servicios culturales. Y lo hacemos enfrentándonos al desafío que presenta el modo en que el mercado ha expandido su desarrollo y las asimetrías regulatorias que los servicios audiovisuales en Internet exponen y presentan. En la primera parte del informe me gustaría destacar que nosotros hemos realizado el trabajo siguiendo los principios generales de los derechos humanos, que plantean que los derechos humanos reconocidos internacionalmente deben mantenerse en Internet, es decir, esta transición que llevamos adelante desde nuestro mundo analógico al mundo digital, siguen tuteladas por los mismos derechos. El desafío está en adaptarlos a partir del reconocimiento internacional a ese espacio global en el que se constituye Internet. Justamente el desafío es adecuarlos
a esos derechos reconocidos internacionalmente para que sean ejercidos efectivamente en el desarrollo online. Gran parte de nuestra vida está sucediendo en estos momentos en ese espacio, pero va a continuar durante mucho tiempo, incluso cuando logremos salir de esta pandemia y de este contexto. Y el camino es ese, es adecuar los derechos al sistema online, no desconocerlos o anularlos. Por ejemplo, las cuestiones que se trabajan semanalmente aquí en esta comisión: libertad de expresión, pluralismo, no discriminación, protección de los derechos de niñez y adolescencia, de derechos de privacidad, etc. Y eso incluye reconocer los derechos de las empresas que brindan servicios eh, montados en la red, lo que conocemos como OTT, pero sobre todo los derechos de las audiencias, los derechos de las personas ante las empresas que ofrecen estos servicios, que tienen diferentes lógicas. Algunos son servicios pagos y abiertos, otros son servicios eh, onerosos y que demandan, además del pago por parte de las audiencias, la explotación de los datos personales. Entonces estamos frente a un desafío ciertamente complejo. Ahora, no dejamos de pensar que estamos frente al desafío de regular servicios culturales, y los servicios culturales no son cualquier mercancía, es decir, tienen una serie de distinciones que vuelven aún más compleja su regulación. Los bienes y servicios que ofrecen los OTTs audiovisuales no son simples mercancías, y esto ha sido reconocido por la Convención de la Diversidad de UNESCO. Son contenidos o soportes para la libertad de expresión, para las identidades culturales, la formación de valores y sentidos. Por eso es tan relevante, como planteaban Ricardo, Gustavo y el senador Luenzo en su diálogo al principio. Estamos hablando de mercancías con doble valor, valor material, valor simbólico, y se ponen ahí en juego una serie de cuestiones, tanto como la capacidad de producir sentido social con una perspectiva nacional, como de garantizar fuentes de trabajo, libertad de expresión, capacidad de construir relatos. Y estos servicios culturales admiten un tratamiento diferenciado de otros bienes y servicios que también son usados y consumidos en Internet, y exigen regulaciones específicas. Esto que planteaba Gustavo, ¿no? Una cosa es regular el comercio electrónico, otra es regular los servicios audiovisuales en Internet. A partir de allí adelantamos algunas de las primeras ideas centrales que presenta el documento, que es identificar que una regulación única para los servicios audiovisuales en Internet, que podríamos reconocer como OTTs por la sigla de ahora en adelante, es decir, servicios montados en la red que se explotan por esa vía, sería un error la regulación única para los servicios audiovisuales en Internet, porque lo que nosotros entendemos que es necesario es regular por servicios y no por tecnología, y que se diseñen normas comparables para servicios comparables. Y esto implica adentrarse en la complejidad del mercado audiovisual y de los servicios audiovisuales en la red, porque ahí necesitamos reconocer que hay diferentes tipos de servicios, necesitamos reconocer que hay diferencias entre los actores que ofrecen el mismo tipo de servicio. Hay actores dominantes, hay actores pequeños, hay actores que tienen un objetivo comercial y otros que tienen un desarrollo sin fines de lucro, que es un sector de una tradición muy significativa en América Latina, en todos los países de América Latina, y que también desplazan su actividad hacia el desarrollo en Internet. Eh, y también es necesario reconocer en esa idea central, que sería la primera, que es que no haya una regulación única para los OTT, que los derechos a proteger son distintos según el tipo de servicio. Y en esa línea entonces vamos a una segunda instancia de la presentación, que sería cuál es la estructura del informe que nosotros pretendemos sirva como insumo para las discusiones de la comisión. Lo tienen disponible, se lo hemos pasado a Diego Marquís y a los legisladores, lo podemos hacer alcanzar. El informe expone un relevamiento de los debates que se han dado en Europa y en América Latina, en primer lugar. Sistematiza las recomendaciones sobre marcos regulatorios democráticos y adecuados al entorno digital. El informe también reconoce que el debate que se ha dado tanto en Europa como en América Latina plantea una serie de desafíos al marco vigente. Esto que se mencionaba al principio, ¿no? Tenemos una regulación con una estructura muy potente para el sistema analógico, no todavía para el sistema digital, y esto parece más significativo en Argentina, donde la discusión del funcionamiento del sistema comunicacional ha estado en la agenda de la regulación de los últimos años, en la última década,
y que necesita, por su centralidad en la vida social y su expansión comercial, una adecuación. Pero esto debe ser resuelto desde el Estado, que ve en esos debates que nosotros analizamos en el informe, cuestionada su capacidad regulatoria en este escenario digital. Entonces ahí hay una cuestión relevante a tener en cuenta, es una cuestión central de la dificultad de este debate es que desde algunos sectores lo que se ha puesto en duda es que el Estado cuente con esa capacidad regulatoria, que era algo que resultaba indiscutible en el escenario analógico. Nadie se animaba a decir que el Estado no debía sancionar normativas para regular a los medios audiovisuales en el entorno analógico por el uso del espectro, lo finito del éter, todos esos argumentos que han sostenido durante mucho tiempo esa capacidad del Estado que hoy se ve discutida por algunos sectores y que nosotros entendemos es un elemento eh, a profundizar. Es decir, el Estado debe regular y debe tutelar los derechos como los que aquí se trabajan, libertad de expresión, diversidad, pluralismo, en esa transición analógica. Ahora, como estamos hablando de servicios audiovisuales, voy a hacer una alerta de spoiler, es decir, les voy a adelantar una especie de el final de la temporada. Porque en primer lugar la propuesta implica no desandar el camino más corto, que sería eliminar las normas vigentes, porque esto consolidaría las asimetrías que nosotros encontramos en el análisis, ofrece hoy el mercado, y a la vez desprotegería a la ciudadanía, porque aquí tenemos ese otro desafío relevante, ¿no? Que es identificar las formas para conducir el funcionamiento del mercado, que puede traer desarrollo de trabajo, capacidad productiva a las naciones, etcétera, pero eso debe suceder tutelando a una ciudadanía que está desprotegida en la cuestión de sus derechos y que ha incorporado este tipo de usos sociales a su vida cotidiana. El Estado estaría llegando a conducir un desarrollo que debe, insisto, trabajar, pivotar entre esas dos cuestiones. El siguiente spoiler del final del cuento sería identificar que es necesario mantener los principios de regulación, derecho a la información, pluralismo, diversidad, que están por encima de las tecnologías, y que para eso proponemos debe ser con una regulación que debe ampliar la perspectiva, por ejemplo, hasta en términos conceptuales, es decir, deberíamos pasar de las concepciones de regular televisión a regular servicios audiovisuales, que tienen una expansión ciertamente compleja y un desarrollo que habría que tipificar y reconocer en diferentes normativas. Y dentro de esa ampliación de la concepción, habría que regular específicamente a los OTT audiovisuales, insisto, en esta idea que retomo de la presentación de Gustavo, que no estarían alcanzados por normativas que el Estado pudiera sancionar, que el Congreso pudiera sancionar, para otras actividades que también suceden en el desarrollo digital, como el comercio electrónico, el alquiler de espacios físicos, etc. En ese recorrido de alertando el final del trabajo, o sea, en la alerta del spoiler, nosotros entendemos que hay una serie de aspectos claves para un adjetivo que tiene que tener la regulación de los servicios audiovisuales, que es una regulación democrática. Hablamos de una regulación democrática de los servicios audiovisuales en Internet. Y esa regulación democrática debe incluir, a entender del trabajo, las siguientes cuestiones. En primer lugar, la definición de los servicios regulados. Es decir, tenemos que pasar de televisión a servicios de comunicación audiovisual. Esto implica adecuar la normativa vigente, que si solo se regula TV abierta o TV paga, pero si excluye lo que tengamos en la actualidad vigente, la oferta de servicios audiovisuales en Internet. Esto podemos hablarlo después, es lo que pasa en Argentina hoy, hay regulaciones solamente impositivas para los servicios audiovisuales en Internet. Y habría que ampliar la regulación a la definición de servicios de comunicación audiovisual sin importar la tecnología, o sea, pensando en el servicio más allá de la tecnología. Esta regulación de servicios audiovisuales debería alcanzar a los servicios lineales en Internet, estamos hablando de la TV por streaming, la TV por suscripción, y a los servicios no lineales, es decir, los servicios a demanda, por ejemplo, que se están desarrollando en el mercado por paquete, es decir, uno es cliente de Netflix y mediante su lógica de demanda, pagando un abono mensual, puede acceder a esos contenidos, pero también la combinación de mercados, de modelos de negocio que expanden
servicio integral a demanda más el paquete por obra, como lo que empieza a pensar en desarrollar Disney, que todavía no ha llegado a la Argentina, por ejemplo, con su OTT Disney Plus, pero que empieza a ver en el mundo cómo combina esta cuestión de un paquete mensual más el pago por el acceso a determinadas obras específicamente. Ahora, ese alcance de los servicios regulados no debería incluir los contenidos audiovisuales que acompañan páginas web de medios, de prensas y otros, cuando se trate de complementos y no sea su servicio fundamental, o los videos distribuidos en grupos cerrados o producidos y subidos por usuarios a las plataformas existentes en Internet. Es decir, debería quedar claro qué es lo que estamos regulando a partir de el tipo de servicio y comprendiendo ciertos alcances y límites que debe tener la normativa. Y hay algunas preguntas abiertas que el documento no cierra, por supuesto, y que implica tener interrogantes, tales como si debería incluir las plataformas de intercambio y distribución de videos, como YouTube u otros. Al menos en una primera etapa es posible, salvo que estas plataformas ofrezcan servicios propios que puedan ser catalogados como servicios lineales y no lineales. Ya estamos hablando como del fino de la regulación y la necesidad de ajustar y definir estos planteos. Tenemos que reconocer además que esta discusión comienza cuando ya ha sido expandido el uso social y entonces hay que analizar que hay algunas ideas ya instaladas en el funcionamiento social y en el modo en que se comunica el mercado, como por ejemplo la idea de que los servicios a demanda le han ampliado la capacidad de decisión a los usuarios, ¿no? Esto de que la capacidad de elección y el control que puede ejercer el usuario en servicios a demanda es mayor que en otros servicios audiovisuales. Ese es un argumento central, que está claro, nosotros, cada uno de nosotros y nosotras que lleva adelante este tipo de consumos lo percibe. Ahora bien, eso podría venir acompañado de la idea de que esto justifique una regulación más liviana o una adopción del mecanismo de corregulación entre el mercado, el usuario y el Estado. Por esto es que adquiere más relevancia la obligación de garantizar dispositivos tecnológicos para algunos mecanismos que deberían tutelar derechos, por ejemplo, control parental, exigencia de mayor transparencia y clasificación indicativa en los programas y servicios ofrecidos. Eh, una cuestión central que implica dar cuenta de la necesidad que tiene la regulación y de lo extendido que está el mercado y cuáles son las tesis que sustentan su desarrollo. Por otro lado, la propuesta también indaga en establecer mecanismos de entrada al mercado. Esto tiene que ver con pensar en mecanismos de simplificación, de ingreso al mercado de jugadores no lineales. Para el caso de los lineales, como por ejemplo la TV paga, habría que pensar en si se precisa autorización previa o bien una licencia. Para eso entendemos que con el establecimiento de una autorización alcanzaría para que un OTT pudiera empezar a operar, es decir, no debería exigirse un concurso o una licitación, sino el cumplimiento de determinados requisitos para que el operador ingrese al mercado, esté encuadrado en el marco regulatorio y cumpla con algunas exigencias que podrían ser la tutelación de algunos derechos, la garantía de producción propia, producción nacional, de equilibrio en la presentación en la interfase. Eh, en esta idea habría que adaptar un modo con el que el Estado ha actuado históricamente en el sistema analógico, porque en el sistema analógico el problema era la escasez del espectro como elemento articulador. Otra cuestión central que entendemos debe incluir la regulación es la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto implica la identificación expresa y clara del contenido que puede ser nocivo para estos sectores de la población, el desarrollo de instrumentos técnicos de verificación de edad, cifrado de acceso, mecanismos idóneos de control parental, es decir, siempre pensando que lo que estamos tutelando es una serie de derechos de la ciudadanía y que es obligación indelegable del Estado de hacerlo, más allá de la tecnología sobre la que estemos regulando. Y por último, incluir esta cuestión de el modo en que la regulación debería tutelar la promoción de la producción nacional, ¿no? Estableciendo exigencias similares para los servicios lineales a los que tiene hoy el mercado de TV paga, la inclusión de porcentajes de catálogos de obras o de producción nacional y regional. Esto debería venir acompañado por el establecimiento de lógicas para la adecuada visualización de esos contenidos en las plataformas, porque una respuesta podría ser
establecer un piso de producción local o regional, pero si eso no es acompañado de un lugar en la interfase, el usuario o la usuaria no se entera que ese contenido está ahí disponible, es decir, no alcanzaría solo con establecer pautas de producción. Y luego una discusión que puede ser incluida en este marco regulatorio o en otros posibles, en la actualización de otros, tiene que ver con la inclusión de lo que estos jugadores podrían aportar para el fondo audiovisual que cada país tiene, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos una tradición de un fondo para la producción cinematográfica que hoy está en una crisis muy significativa, dado la necesidad de tener las salas de cine cerradas, etcétera. Pero ahí hay una cuestión también de financiamiento a incluir y generar algunos mecanismos para la coproducción, la inversión en coproducciones, obras nacionales, etc. Y por último, con esto cierro, la necesidad de identificar un organismo regulador que, con la misma lógica que en los otros espacios, debería ser independiente de gobiernos y de los actores regulados, que aplicara la normativa desde una perspectiva del derecho y no desde la tecnología, y tiene que ser un organismo que la normativa debería dotarlo de capacidad y recursos para imponer medidas regulatorias a los servicios que estén alcanzados por la jurisdicción nacional. En definitiva, esta es la propuesta de Observacom, una regulación democrática y adecuada, un tratamiento específico a los OTTs audiovisuales, una idea de pasar de televisión a servicios de comunicación audiovisual, el establecimiento de lógicas de tributación similar a los servicios similares y la promoción de producción, difusión y distribución de contenidos nacionales, incluyendo la tutelación de derechos de espacios específicos como niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Vamos al cierre, luego si hay inquietudes de los senadores, obviamente vamos a compartirlas en el cierre.